Ya, queda un minutito y empezamos. Ya. Buenas tardes, Valeria, ya siendo las 7:05, tenemos 18 conectados. Parece que el frío nos hizo mal. Nos falta gente, pero vamos a empezar igual en honor al tiempo, ¿ya? Vamos a continuar con este módulo que habla de la farmacia. Vamos a pasar, hoy día vamos a ver un poquito de el marco de acción que tiene el Instituto de Salud Pública y el CEREMI y vamos a ver la planilla de supervisión, ¿ya? Esta planilla con la que se va a presentar el ISP o el CEREMI en nuestras farmacias y qué va a ser lo que va a revisar, ¿ya? Lo que vamos a tener que tener sí o sí en el minuto de una supervisión. Entonces, hoy vamos a pasar a los requisitos mínimos del local destinado a farmacia, ya hablando como requisitos mínimos, ya es lo que sí o sí tiene que haber, pero que vamos a ver durante todos los otros módulos que la farmacia es todo un mundo, entonces vamos a ver otras aristas que quizás no son requisitos obligatorios, pero que vamos a tener que igual manejar, ¿ya? Hoy día solamente vamos a ver los requisitos mínimos que tiene que tener la farmacia. Entonces, vamos a ver, ay, me escuché a mí misma. Vamos a ver qué va a hacer o cuál es su marco de acción, dónde se va a ejecutar o va a realizar las acciones el ISP y el CEREMI. Ya para la clase número 5 ya debemos entender todos que el ISP y el CEREMI son las entidades fiscalizadoras, las que van a ir a ver que estemos cumpliendo con la normativa vigente, que nos indican
los distintos decretos que vimos en las primeras clases, ¿cierto? En general, o antiguamente solamente era el Ceremi y hoy en día está también el ISP que tiene un marco regulatorio en la región metropolitana, ¿ya? Y en las distintas regiones donde nos acompañan bastantes compañeros, es el Ceremi el que va a ir a sus farmacias a supervisar. Entonces, sabemos que el ISP es la autoridad encargada en todo el territorio nacional del control sanitario de los productos farmacéuticos de los establecimientos del área y de fiscalizar el cumplimiento y disposiciones del Código Sanitario y su reglamento, tanto el ISP como el CEREM. Dentro de su marco de acción se va a encontrar realizar la autorización sanitaria, o sea, darnos la primera certificación para que podamos funcionar y la fiscalización posterior, ¿ya? Cuando sacamos una farmacia, en primera instancia vamos a pedir un permiso de instalación. Con el permiso de instalación, lo que nos van a fiscalizar es que el local tenga los requisitos mínimos para funcionar. Cierra la ¿Ya? puerta. Con el permiso de instalación, la farmacia no va a poder vender, ya solamente puede vender en la segunda parte, que va a ser cuando pidamos el permiso de funcionamiento, ¿ya? O sea, son dos permisos los que se tienen que pasar para poder abrir una farmacia. El de instalación, que vamos a ver el tema estructural y que cumpla con todas las normas, y luego el de funcionamiento, ¿ya? Entonces, por lo tanto, realiza la autorización sanitaria, este permiso para funcionar, y la fiscalización posterior a ella, en donde va a ser en las farmacias comunitarias, que van a ser cadenas y farmacias independientes. Cuando hablamos de farmacias comunitarias, hablamos que son de acceso a la comunidad, ¿ya? Por eso es la palabra comunitaria. Y ahí vamos a englobar a estas farmacias grandes de cadena y las farmacias independientes. También van a fiscalizar los recetarios magistrales no estériles que pueden estar incorporados en la misma farmacia o ser solamente recetarios como entidad, ¿ya? Va a fiscalizar a las farmacias hospitalarias y a los botiquines comunitarios privados y públicos, ¿ya? Sabemos que, y vimos la clase pasada, cuál era la diferencia entre un botiquín y una farmacia. ¿La recuerdan? ¿Cómo era la pregunta, profe? La diferencia entre un botiquín y una farmacia, Que un botiquín era el que estaba dentro de un cefal ¿ya? y la farmacia es la que dispensa medicamentos. ¿No? Claro, sí, está bien, Fran. El botiquín es eh, un lugar o una farmacia, se puede decir en cierto modo, que va a tener un arsenal reducido de medicamentos que va a ser una canasta básica del lugar donde está incorporado. ¿Cierto? Puede ser un CESFAN, puede ser en un CRS, que es un de referencia, ¿cierto? Puede ser en un centro de diálisis, puede ser en un centro de diabetología, ¿cierto? Pero va a ser un lugar donde van a dispensar medicamentos, pero que va a ser un arsenal más reducido dependiendo de la prestación que vamos a realizar. En cambio, la farmacia tiene un arsenal mucho más extenso, ¿ya? Y en ella tiene que sí o sí estar la presencia del químico farmacéutico. En el Perdón, profe, botiquín no. perdón, profe, hay alguien que tiene el Dígame. micrófono abierto, no se escucha. Sí, 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 yo lo he estado cerrando a medida que veo que están abiertos. Entonces, el botiquín está dentro de un establecimiento y según las características de este establecimiento va a ser su arsenal, ¿ya? Y puede o no puede tener un químico farmacéutico, aunque hoy en día, en general, se busca que haya un químico farmacéutico en los distintos botiquines, ¿ya? Pero no es requisito. En cambio, en la farmacia sí, es obligatoriedad, ¿ya? Que haya un químico farmacéutico.
Entonces, el ISP y el Ceremi va a autorizar los traspasos, traslados y cierres de los establecimientos farmacéuticos, ¿ya? Si una farmacia se quiere trasladar a otra comuna o a otra región, o si quiere traspasar alguna cierta cantidad de productos farmacéuticos a otro local. Estoy viendo si alguien más tiene acá. Jessica, te voy a silenciar. A la Yuri también. Creo que ahí ya no tenemos más micrófono abierto. Entonces, y para los cierres de los establecimientos también el ISP y el Ceremi es el que tiene que dar el permiso, ¿ya? No es que yo hoy día decido ya no voy a abrir más la farmacia y la voy a cerrar. Se tiene que avisar a estas entidades que va a estar cerrada. ¿Por qué? Porque vamos a tener un horario de funcionamiento informado a estas entidades, ¿cierto? Por lo tanto, con ese horario ellos se van a regir y si nos vienen a fiscalizar en un horario en el que yo informé que iba a tener la farmacia abierta y está cerrada, eso amerita multa, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no se puede llegar y cerrar la farmacia, se tiene que avisar. También es el encargado de recibir los reclamos y denuncias que incurren las farmacias, determinar y coordinar la determinación de turnos de farmacias semestrales, ¿cierto? Que eso lo habíamos hablado, que lo envían el 30 de noviembre y el 30 de mayo sucesivamente lo del semestre siguiente, qué farmacias van a tener turno, ¿ya? Velar por el cumplimiento de la ley de fármacos, que es la ley 20.724, con respecto a los requisitos de los establecimientos farmacéuticos. Sabemos que la ley de fármacos toca el tema de las góndolas, toca el tema de la publicidad, ¿cierto? Convierte a la farmacia en un centro de salud y no un establecimiento de solo venta de medicamentos o productos farmacéuticos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Incorpora el tema del fraccionamiento que vimos en la clase pasada. Velar por el cumplimiento del Decreto Supremo número 79 del Ministerio de Salud, que regula los preparados farmacéuticos en el ámbito de competencia, poniendo al jefe del departamento espérenme, de medidas sanitarias cuando corresponda, ¿ya? O sea, tiene que regular todo lo que es referente a la fabricación de estos preparados farmacéuticos y ejercer las funciones que le encomiende la legislación vigente, ¿ya? Este es el marco entonces de acción del Ceremi. Vamos a ver qué cosas nos van a ir a revisar estas entidades cuando vayan a la farmacia. Ya, para ello, sacamos directamente el formulario con el que van estos personajes a fiscalizarnos y vamos a ver que vamos a dividirlo en distintos antecedentes o distintos ítems, ¿ya? Valeria, yo no estuve, llegué, hola Valeria, hola Elba. No hay ningún problema, estamos recién empezando. Estoy un poquito afónica, chiquillo. Entonces, ¿qué antecedentes técnicos nos van a ver cuando nos vayan a fiscalizar? Genesis Enrique me dice, profe, buenas tardes, disculpe mi demora, no importa, Genesis. Ya, entonces, nos van a ver en primera instancia y lo más importante es que tengamos la resolución de autorización de funcionamiento, ¿ya? Esta resolución la emite también las mismas entidades, que son el ISP y el Ceremi, luego de que van a la visita, a la segunda visita, o sea, van primero a la primera visita, y nos dicen ya está todo ok, o nos van a decir, no, mira, ¿sabes qué? Falta que arregles esto, este mueble tiene que ser así, las vitrinas tienen que ser de tal forma, etcétera, etcétera. Uno manda las correcciones y ahí entonces el ISP dice, ya, ok, te doy el permiso de instalación. Con el permiso de instalación, que va a ser una resolución, yo voy a poder ir a los proveedores, a los distintos proveedores, a pedirles que me vendan el petitorio mínimo, ¿ya? El petitorio mínimo que habíamos visto en las clases pasadas es un listado de medicamentos esenciales, ¿ya?
que tienen que estar sí o sí en la farmacia y que es un requisito para que después nos den el permiso de funcionamiento. Entonces a mí me dan el permiso de instalación, yo con esta resolución empiezo a cotizar en los distintos proveedores para que me vendan el listado de el peritorio mínimo. Ya teniendo el listado de peritorio mínimo más otros requisitos, yo nuevamente presento los antecedentes al ISP, pago el arancel correspondiente y ellos vienen a una segunda visita, ya donde van a revisar que yo tenga todos los medicamentos del peritorio mínimo. Si hay alguno con quiebre, tengo que mostrar la carta de abastecimiento correspondiente, ¿cierto? Y pasando esto, ellos me dicen, ok, está todo bien, te doy la resolución de funcionamiento de la farmacia. ¿Cuánto más o menos puede durar este proceso de instalación y de funcionamiento de este permiso? Es súper relativo. Hay veces que, y depende del lugar, de la región, se puede demorar 3 meses, como hay otras ocasiones en que se pueden demorar entre 6 a 8 meses. Yo, año 2021, se demoraron por lo menos 6 meses en entregarme los permisos correspondientes. ¿Ya? Entonces, luego de que ya me lo entregaron, me emiten esta resolución, que es la resolución de autorización de funcionamiento, en donde van a darme un número de autorización, ¿ya? Y ese número va a ser el que indique que yo tengo el cumplimiento. En esta resolución de autorización va a estar contemplado que autorizan el funcionamiento de una farmacia de tantos metros cuadrados, ¿cierto? Que van a tener expendio de productos farmacéuticos. Y si yo quise tener en la farmacia un área de fraccionamiento, me lo autorizan y lo ponen en la misma resolución, ¿cierto? En ese mismo papel me van a decir, además, autorícese una unidad de fraccionamiento, bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, en esta resolución de autorización vamos a tener la autorización de funcionamiento de una farmacia y el área de fraccionamiento si así lo presentamos. El primer ticket. Ya, lo primero que te van a pedir, check, tenemos la resolución de autorización de funcionamiento. Luego van a pedir la presencia del director técnico o de un reemplazante. Ya, al hablar de la presencia del director técnico nos referimos a que haya un químico farmacéutico en la farmacia en el momento de la visita. O que esté el director técnico principal o el complementario, ¿ya? También hay veces de que se deja registro en el libro cuando el QF no está. Eso igual va a ser inválido a menos que en realidad haya ido a la esquina a comprar, como lo dejan puesto ahí, pero no es así. Y vuelva rápidamente para que vean que está ahí presente. ¿Ya? También solicitan la acreditación de este director técnico, por ejemplo, tu certificado de título, ¿ya? No como por ejemplo, tiene que estar tu certificado de título y o su inscripción en la Superintendencia de Salud de prestador como profesional químico farmacéutico, ¿ya? Porque también puede pasar que digan, sí, yo soy químico farmacéutico, ellos comprueban ahí en terreno que efectivamente la persona sea y que tenga o acredite su profesión, ¿ya? Luego revisan la constancia de dirección técnica en el libro con horario de labor técnica, ¿ya? En este libro de inspección que vimos la semana pasada, en ese libro tiene que estar escrito la dirección técnica, o sea, quién es el director técnico y cuáles son sus horarios de funcionamiento. Yo cuando voy a una farmacia, lo primero que tengo que hacer, si estoy cubriendo algún turno, por ejemplo, es ir a mi libro de inspección y poner, individualizarme yo, Jocelyn Poblete, Ruth Tanto, profesional químico farmacéutico, asumo la dirección técnica de la farmacia Pepito, en horario de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde, por ejemplo. Y eso me faculta a mí de que yo soy responsable en el horario señalado en el libro y fuera de ese horario deberían cubrir con otro químico farmacéutico que se haga responsable. Entonces, lo que ocurra después del horario en el que yo estoy acreditando que estoy asumiendo la dirección técnica, no sería mi responsabilidad, ¿ya? Y cuando van a supervisar, entonces, revisan que esté estipulado en el libro de supervisión
los horarios en los que va a ejercer el químico farmacéutico, ¿ya? También fiscalizan la competencia acreditada de los auxiliares de farmacia, ¿ya? Y eso lo buscan con su certificado correspondiente que les va a emitir la Seremi o su inscripción en la Superintendencia de Salud de Profesionales, ¿ya? O sea, aquí nos revisan a todos. Me revisan a mí y los van a revisar a ustedes de que en realidad tengan las competencias para estar en el lugar, ¿ya? Eso por parte de los antecedentes técnicos. Revisan que estén los libros timbrados por el ISP o Seremi correspondientes. ¿Qué libros tienen que estar timbrados? Son 4, ¿ya? Vamos a tener libros que sí o sí tienen que estar en farmacia, pero los que tienen que estar timbrados por el ISP es el libro de recetas, el libro de psicotrópicos, el libro de estupefacientes y el libro de reclamos, ¿ya? Ya tenemos noción más o menos de lo que son los psicotrópicos y estupefacientes porque lo pasamos la clase pasada. Una noción, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver con más profundidad. Entonces, son 4 los libros que tienen que estar timbrados por el ISP y el Sereni, que es receta, psicotrópicos, estupefacientes y reclamo. ¿Ya? Tenemos que tener los registros actualizados de las recetas de preparaciones magistrales que han sido enviadas a preparar, ¿ya? O que han sido preparadas en la misma farmacia, porque la farmacia puede tener su propio recetario magistral siempre y cuando esté autorizada. Si la farmacia no cuenta con registrario, o sea, con recetario magistral, se puede tener un convenio, igual como se tiene con la sala de fraccionamiento, y el usuario viene, trae su receta, y nosotros lo enviamos a preparar a el recetario con el que tengamos convenio y luego hay que ir a buscar esa preparación o ellos la van a dejar en la farmacia y se le entrega al usuario. Esa transacción como intermediario tiene que estar puesto en la receta magistral, o sea, en el libro de preparaciones magistrales. RUT tanto, nombre tanto, se mandó a preparar tanto, se entregó tal día, ¿cierto? Tiene que estar, haber un registro de las preparaciones que enviamos a elaborar. Y, por lo tanto, tenemos que tener el convenio para la elaboración de preparados magistrales. ¿Con quién tenemos convenio, cierto? Si es que no tenemos nosotros mismos el recetario en la farmacia. ¿Se entienden hasta el momento estos 8 antecedentes técnicos que hay que tener? Sí, Sí, dice la Nicolás, Susan dice que sí también. Ya. Esto no significa que ustedes como auxiliares de farmacia van a ser los responsables de chequear estas cosas, ¿ya? Pero ante un momento de una supervisión es súper importante que manejen las cosas que nos van a supervisar. El conocimiento es poder, ¿cierto? Entonces van a venir quizás a supervisarlo y en el momento en que llegan esta gente con su credencial del ISP o SRMI, uno empieza a correr en círculo, ¿ya? Porque todo el mundo se pone nervioso, es algo natural. O sea, yo esta semana he tenido al SRMI como 3 veces en el spam y créanme que corro como Homero Simpson cuando le da el ataque, porque uno se pone nervioso y muchas veces uno está haciendo las cosas bien, tiene todo para respaldarse, pero aún así los nervios te traicionan. Entonces, por lo tanto, por eso les digo, el conocimiento es poder. Saber qué me van a pedir hace que uno igual se ponga, prevea ante una supervisión. Aunque no sea responsabilidad de ustedes, por lo menos ustedes ya saben más o menos qué es lo que nos van a fiscalizar, ¿cierto? Luego tenemos requisitos físicos del establecimiento que nos van a ir a ver. Aquí estamos hablando. No le pusiera la reja del frente, pero frente a Te voy frente a no le va a cambiar. silenciar. Ya, ahí la silencié. Estos requerimientos físicos son en general letreros y señaléticas, ¿ya? ¿Qué letreros y señaléticas tienen que estar sí o sí? Tiene que estar, como ya lo hemos hablado, el horario de funcionamiento de la farmacia a vista del público, ¿ya? En el exterior, no en el interior, porque si está cerrada no vamos a ver, ¿cierto? Entonces tiene que estar en el exterior.
Tiene que estar un letrero que identifique la farmacia con su nombre. Son cosas que uno dice, ay, pero profe, obvio, ¿cierto? Pero en lo obvio está la calma y yo he visto farmacias que no tienen su nombre en su frontis, ya. El nombre del director técnico en un lugar visible de la farmacia, esto puede estar adentro, ¿cierto? Pero la persona tiene que poder ver cuál es el nombre del químico farmacéutico, como se lo indico acá en este letrero, que borré el nombre. Indicar director técnico, QF en este caso podría ser Jocelyn Poblet, ¿cierto? Entonces el usuario ya sabe cuál es el nombre del químico farmacéutico que está ahí, o que debería estar ahí. Letrero de farmacias de turno actualizada a la vista del público cuando la farmacia esté cerrada. También era un tema que ya habíamos tocado cuando vimos los decretos y los reglamentos, ¿cierto? Siempre tiene que estar el listado de las farmacias que están de turno. Tiene que haber un libro de reclamos a disposición del público. Y esto aplica para todos lados, también en el servicio público. Siempre hay un libro de reclamos, ¿ya? Y por lo tanto tiene que haber una señalética que indique la disponibilidad, como el letrero que yo les puse acá. Voy a ponerlo aquí. En donde indica que se cuenta con este libro de reclamo y que lo pueden solicitar en el mesón. ¿Ya? No se puede esconder el libro de reclamo. ¿Ya? Hay veces que los reclamos son absurdos, sí. Hay veces que no y que pueden ser una ayuda para mejorar la gestión de la farmacia. ¿Ya? Pero por ley tienen que estar, tiene que haber un libro de reclamos. Esos reclamos, ¿quién los envía? Se envían a la Seremi. En general lo tiene que gestionar el director técnico con el dueño. Y según la competencia del reclamo, porque depende de cuál sea el reclamo, se puede elevar a la Seremi. No así es, por ejemplo, en el caso de, y el Juan me puede corroborar, en el tema, por ejemplo, yo también que trabajo en CESFAM, en el servicio público, ¿ya? En el servicio público, un reclamo tiene que sí o sí verlo OIRS, que es la Oficina de Informaciones, y esto tiene que escalarse al director, ¿cierto? Y tiene que haber una respuesta en un plazo estimado al usuario que dejó el reclamo, 5 días, 10 días hábiles, no recuerdo, y por ley tiene que ser contestado ese reclamo independiente de cuál sea el reclamo, ¿cierto? Pueden haber reclamos que en realidad no aplican, pero por ley tienen que ser respondidos. Ya en la farmacia igual aplican en el tema comunitario, pero no lo suelen hacer tan comúnmente. En general, los pacientes, cuando se atienden en el servicio privado, no tienden a dejar reclamos, ¿ya? Y en una farmacia menos porque tampoco es tan conocida. Por eso se exige que haya una señalética que diga que hay un libro de reclamos, porque si no la gente desconoce y no hace el reclamo pertinente, ¿ya? Tiene que estar la dirección visible de la farmacia y, por supuesto, como somos centro de salud, tiene que haber una señalética que diga prohibido fumar. Tiene que estar. Exactamente, cuando es reclamo todo se entera. Claro, cuando es reclamo en el servicio público, uno también corre en círculo para contestar ese reclamo. Ya, ahí entra uno a una dualidad, porque yo trabajando en SUSFAM digo, pucha, la señora dejó un reclamo, qué lata, ya lo voy a tener que contestar. Pero cuando se trata de mi gente cercana y siento que hay algo injusto, digo, deja un reclamo en la OIS, porque ahí te van a solucionar inmediatamente tu problema. ¿Cierto? Porque ahí hay una dualidad. ¿Cierto? Porque yo sé que si hay algo injusto o alguna atención injusta, si uno deja un reclamo, va a tener una solución inmediata porque es obligación responder ese reclamo. Y si te responden y tú no quedaste conforme, puedes apelar aún a ese reclamo, ¿ya? Hay un tip, chicos, para los que se atienden en servicio público. Pero no lo hagan en mis spam. Ah, no, mentira. Ya, entonces, dice Juan, exactamente, cuando hay reclamo todos se enteran y cuando es positiva pasa desapercibida. Claro, las felicitaciones no se comentan mucho, como todo en la vida. Pero bueno, ya entonces tenemos el director técnico, tenemos el prohibido fumar,
tenemos el libro de reclamos y tenemos el listado de las farmacias de turno, ¿ya? La Nicole dice, la Superintendencia de Salud te sigue si no están satisfechos con la respuesta de los reclamos. Exactamente, sí. Sí. Se puede conseguir muchas cosas con los reclamos. Pero bueno, sigamos. Luego tenemos las condiciones ambientales y sanitarias, ¿ya? Aquí se tiene que cumplir que los pisos tienen que ser de material sólido, no resbaladizos, lisos, lavables y sin grietas, ¿ya? El liso, el lavable y sin grietas, uno puede decir, ya, pero puede ser de tincado y no. ¿Por qué tenemos que cumplir esas condiciones? Es súper importante porque en grietas o en pisos más rugosos hay acumulación de polvo. Y el polvo es una de las sustancias que son más peligrosas en la contaminación de los medicamentos, ¿ya? Vamos a ver en el módulo de almacenamiento que hay contaminación externa del medicamento, como hay contaminación cruzada entre medicamentos. Por lo tanto, se busca que la farmacia sea lo más prolija posible para que no afecte a la composición del medicamento y con ello a su estabilidad, ¿ya? Porque manteniéndolo estables vamos a tener un efecto terapéutico adecuado. Vamos a tener paredes interiores, cielos rasos, puertas y ventanas en buen estado de limpieza y conservación, pasillos de tránsito de personal despejado, sin cajas, ¿cierto? Vías de evacuación despejadas. Los medicamentos no pueden estar al ras del suelo. Entonces tenemos que tenerlo sí o sí en estos repisas o con, ¿cómo se llaman esto? Pallets, ¿cierto? Que no tengan contacto con el suelo justamente por el polvo. Pero este ítem donde dice pasillo de tránsito personal despejado es más que nada por la seguridad también del personal, ¿ya? No vaya a ser que salimos y nos tropezamos con una caja o pasamos a llevar un mueble y se nos cae una caja en la cabeza, etc. Entonces tiene que haber una buena circulación por la bodega y por la sala de venta. Evidentemente, establecimiento en buenas condiciones de orden, limpieza, sin presencia de plagas, roedores o insectos. Y ahí te ven que tengas el servicio de, antiplagas se me fue el nombre. Bueno, pero esta gente que va una vez al mes y te echan el venenito en estos tubitos. ¡Ay, qué tonta! Se me fue el nombre. ¿O será antiplagas? Parece. Bueno, pero ustedes me entienden. Cuenta con No, casilleros, no es fumigadores o no, no, tampoco. fumigadores, Yo sí, lo escuchaba así a veces. ¿Derratizadores? convenio. ¿Cómo? ¿Derratizadores o no? También puede ser, es que El como es fumigador, porque fumigadores, sí, es un convenio con una de estas personas que vienen y te revisan y te ponen venenito. Control de plagas, eso es, ahí está. Derratizadores, todo va incluido. Ahí, muy bien, Juan. Sí, pero control de plagas, tener un convenio de control de plagas. Contar con casilleros, guardarropas en buenas condiciones con el número adecuado a la cantidad de trabajadores también es un requisito obligatorio. Ya ustedes tienen que tener dónde poner sus artículos personales. Cuenta con vías de evacuación que permitan la salida de todos los ocupantes hacia una zona de seguridad y aplica mucho todo el tema de la prevención de riesgos, instalación eléctrica en buen estado de operación y mantención, contar con extintores con su carga vigente y extracción forzada o ventilación en baños y en comedores, ¿ya? Eso respecto a las condiciones sanitarias ambientales. Por lo tanto, según la normativa chilena, las farmacias deben cumplir con la señalización para las vías de evacuación, que tienen que ser señales claras, visibles para la salida de emergencias, equipos de seguridad, tiene que haber
una señalización que indique que está el extintor, por ejemplo, y con iluminación fotoluminiscente o retroiluminada, ¿ya? Que eso serían estas luces de emergencia que al haber un corte de luz tienen que prenderse, ¿cierto? Y mostrarnos las vías de salida, ¿ya? Aquí están. Las luces de emergencia son instalación de luces en rutas de evacuación con una autonomía mínima de 60 minutos en caso de corte de energía. O sea, se nos corta la luz y se nos van a activar estas luces de emergencia que van a durar por lo menos 2 horas prendidas para que podamos evacuar en caso de ser necesario, ¿ya? Y tiene que estar señalizado todo lo que es la vía de evacuación, dónde está el extintor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también en Chile, la Ley 20.966 sobre seguridad contra incendios establece los siguientes requisitos para los extintores en la farmacia. Tiene que ser tipo de extintor, deben ser adecuados para el tipo de riesgo. Generalmente es el ABC, que, si no me equivoco, porque yo hice un curso de extintores en el CESPAM, es este polvito que ataca en general a los varios tipos de orígenes de incendios, ¿cierto? Tienen que estar en una ubicación en donde sea visible, accesible y cerca de salidas o rutas de evacuación, ¿ya? No puede estar el extintor escondido en la bodega, tiene que estar en un lugar donde sea de fácil acceso ante una emergencia de incendio. Y tiene que cumplir por normativa vigente que tiene que estar a 1,5 metros del suelo. O sea, no puede estar en el suelo situado, sino que tiene que estar a una altura suficiente, colgado, no al ras del suelo, ¿ya? Tiene que tener una inspección periódica por un profesional autorizado, o sea, tenemos que contratar que vaya una persona cada cierto tiempo a revisar la etiqueta, a ver si es que está con carga vigente, si no está vencida, si fue utilizada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso va a estar, como indica aquí en la foto, puesto cuando fue su última mantención, cuando fue su última carga, etcétera, etcétera. ¿Ya? La cantidad y capacidad dependiendo del tamaño local, pero en general se pide que haya un extintor cada 200 metros cuadrados. Ya la normativa dice que una farmacia tiene que tener mínimo 50 metros cuadrados. ¿Ya? Ese es el requisito mínimo. 50 metros, no pueden haber menos de 50 metros cuadrados en una farmacia. Y por lo general, como buen chileno, las farmacias no superan, o sea, son de 50 metros cuadrados, 60, no más que eso, ya siempre cumpliendo con el mínimo, 50 metros cuadrados. Por lo tanto, con un extintor nos bastaría. Y tenemos que tener al personal capacitado para el uso de extintores, porque no sirve de nada. Podemos tener 10 extintores, pero si no lo sabemos utilizar, chiquillos, se nos quema la farmacia. Entonces tienen que estar capacitados, saber cómo utilizarlos, saber a dónde se tiene que enfocar, que a la base del fuego, ¿cierto? Etcétera, para poder extinguir. ¿Ya? Entonces la farmacia debería proveerle a ustedes una capacitación sobre el uso de extintores. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Vamos bien? Ninguna duda. Ya. En sí, vamos a ver que tienen que tener un baño y comedor, ¿cierto? Y estos baños y comedor, como que queda poco, Juan. No, falta. O queda poco para el break. No, falta. Déjense sorprender. Lo leí ya. No lo has leído todo. Espérate, no. Ya. Baño y comedor, entonces tenemos servicios higiénicos funcionando, independientes y separados. Cuando las labores de hombres y mujeres tiene que haber, o antes se decía que tenía que haber un baño para hombres y uno para mujeres.
Hoy en día se indica que si tenemos menos de, creo que eran de 3 trabajadores, se puede mantener un baño mixto, ¿ya? El comedor es un lugar que tiene que estar aislado de las áreas de trabajo. No podemos almorzar en el mesón y en la bodega, ¿cierto? Tiene que ser un lugar aislado, provisto con mesas y sillas, ¿ya? Luego tenemos requerimientos de equipamiento del establecimiento, en donde vamos a tener un mueble de medicamentos sujeto a control legal, que va a estar siempre en la oficina del químico farmacéutico, conservados y bajo llave, ¿ya? Se adoptarán medidas necesarias para prevenir el hurto, robo, sustracción, extravío. Este mueble tiene que estar empotrado, ¿ya? Porque si no se van a llevar el mueble completo con los medicamentos controlados. Entonces tiene que estar sí o sí empotrado. Esas son las medidas que vamos a utilizar para prevenir el hurto, el robo, la sustracción o el extravío. Tiene que estar sí o sí en la oficina del químico farmacéutico, no va a estar un mueble con llave en la bodega, ya tiene que estar en la oficina del químico, bajo llave, y ahí se van a tener todos los medicamentos sujetos a control de stock, como son los psicotrópicos y estupefacientes, como también son los vencidos psicotrópicos y estupefacientes, no porque estén vencidos, los vamos a tirar afuera, ¿ya? Y las recetas correspondientes. Luego tenemos la cadena de frío, que claramente vamos a tener un refrigerador de uso exclusivo para los medicamentos. Esto es súper importante. Al momento de fiscalizar, le van a revisar el refrigerador y tiene que estar exclusivo de medicamentos. No puede haber ni una Coca-Cola, ni una botellita de agua, ni nada de uso personal. Dígame, Antonella. Consulta, cuando hay vencimientos de psicotrópicos o estupefacientes, ¿hay que darlos de baja mediante algún memo o algún otro requerimiento? Sí, los medicamentos controlados. Para los otros medicamentos, en general, uno contrata una empresa y esta empresa es la que va a destruir estos medicamentos. Para el tema de los controlados o psicotrópicos estupefacientes, uno tiene que pedirle al ISP que vaya a la farmacia y verifique la cantidad de vencidos. O sea, yo te voy a decir, oye, ISP, mira, ¿sabes qué? Durante este año tengo 300 clonazepam vencidos. Ok, te dicen, yo voy a ir tal día, él va, constata que tengas vencidos los 300 clonazepam y luego se rebajan en el libro, ¿cierto? Con el timbre del ISP ya rebajados en el libro, ya con eso uno ya puede bajarlos del sistema y mandar a destruirlos con un certificado que ellos te emiten. ¿Ya? Pero mientras tanto, si no se va a hacer la eliminación, pueden estar 2 años, 3 años ahí. Vamos a hacer un pequeño break porque tengo al bebé llorando, pero a full ahí, y ya es la hora del break. Y volvemos a son un cuarto, a las 8. Volvemos a las 8, 15 minutitos, vengo al tiro.
Buenas noches, Susana. Hola, ¿cómo estás? Bien, llegué súper tarde. ¿Están en ¿Cansada? la hora del descanso, del receso? ¿Ah? ¿Están en la hora del receso? Sí, hasta las 8. Ah, Sí, hasta las 8. ¿Llegaste ya. recién? Sí, mientras conectaba la computadora, después buscando el cargador, había mucho taco. Ah, sí. ¿De dónde eres tú? De aquí de Antofagasta, soy venezolana. Ya, de Antofagasta. Yo de Villa Sí. Alemana, quinta región. Ah, súper lejos. Sí, po. Estamos separadas. Por lo menos Súper. no vamos a pelear por los trabajos, no, por los cubos. Sí, sí. Por lo menos están estos medios que uno se puede conocer. Sí, po. ¿Y te gusta el curso? Sí, sí, sí me Entretenido. gusta. Estaba haciendo unos apuntes, pasé en limpio todas las clases que nos han estado dando y Bueno. me saqué un 6, creo que me equivoqué en 2 preguntas. Y yo, ay, no sé cuáles fueron, no sé. No, yo en la primera me saqué un 4 y en la segunda me saqué un 5,5. Ah, yo en la primera me saqué un 6,5. Ah, tú soy Matea. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí. Y ahorita en la segunda sí, un 6. Bueno, súper bien. Sí, Súper bien. pero no sé en cuál, yo creo que en una de las preguntas me confundí en cuando, ¿cómo es que dice? ¿Y la Eh, alternativa? del RAT, ¿sabes? Que Ah, si es un error cuando se comete, entonces había una pregunta ahí, pero me decía que no todo es cuando es un RAC también, porque si se pone bien también puede haber puede, ¿cómo se dice? Se puede, yo lo había notado. Yo sé que me decía que era error del medicamento, o sea, mala manipulación. Era la ah, pregunta, pero ahí yo me confundí. Yo dije, ¿será que era RAP? ¿O será que...? Pues yo puse fue esa. Entonces no ah, sé si fue esa que me salió mal, ¿no se, pero no se pueden revisar en las que una se equivocó? No. creo que no los dan... Después que hagamos la otra prueba, no los dan. Ya uno ve dónde se equivoca. Ah, sí, En la primera fui, que no se me va a olvidar, le de la N, de ah. los medicamentos, y era la N, yo puse la B. Uno se confunde. Sí, entonces hay, pero sí me gusta. Sí, es entretenido. ¿Y tienes dónde trabajar allá? Bueno, aquí sí hay muchos sitios donde se puede trabajar, las farmacias ahumadas, Ah, pero ya, aquí trabajo como niñera. ya, ya. Pero igual Sí, el trabajo, todo sirve, todo es bueno. sí, soy técnica superior en teología en educación y Sí, he conseguido de niñera, me gusta de adulto mayor, me fascina también. Sí, bueno, sí, sí. No, nos va a ayudar este curso para todo, para trabajar y también para la vida, porque uno va aprendiendo de los medicamentos, los usos, y también uno en la casa lo puede utilizar. sí, sí, sobre todo eso porque como uno, cuando uno trabaja con niños, adultos mayores, uno manipula mucho los medicamentos, entonces ya uno tiene como más conocimiento y este curso nos ayuda mucho por eso. Por eso fue Sí. que me gustó, porque uno va adquiriendo conocimiento de las dosis, de cuáles son los psicotrópicos, cuáles son los estupefacientes, entonces uno va como que aprendiendo un poquito más.
que hay que Claro, tener un poquito más de cuidado y cuáles son las leyes que amparan. Pero sí, sí me gusta y me gustan las explicaciones como la da la profe. sí, no, hace bien la clase, Sí, sí. explica bien, Hace poquito yo hice uno de primeros auxilios ya, y me gustó bastante porque fue presencial. Fue una parte 4 horas presencial y 2 horas teórica. Y me gustó porque uno, cuando uno está dando ya bien, ¿cómo se realización, dice? Sí, los muñecos se le encienden las lucecitas, entonces es como algo más divertido y uno se emociona más. claro, no, y aparte que está, es que está funcionando lo que está haciendo, Sí, como que eso fuera fue por una la, persona, sí, por la OTEC también. ah, Sí, entonces me gustó yo, oye, pero son buenos, uno va aprendiendo. sí, no, es bueno aprender de todo, Sí, mientras se pueda hay que aprender, sí. No, y que uno en sí, Venezuela, uno, por lo menos uno auxilia mucho a las personas en la calle. Personas ah, a veces que uno los ve que se caen o se marean, entonces uno trata como que de auxiliarlos. Si uno no tiene conocimiento, uno está ahí al pendiente de ponerle la bolsa si le dan los ataques epilépticos. Entonces uno les claro, pone la bolsita, el bolso, lo que uno cargue, se los pone y los va ahí. Entonces yo era una de las que yo los tenía para que no se golpearan. Entonces con el curso aprendí de que hay que esperar que ellos le pasen y después es que uno los va a auxiliar, uno ve el tiempo, pero estaba muy bien de ponerle algo en la cabeza para que no se golpearan. claro, Sí, entonces esa parte me ayudó, tenía la práctica más no la teoría. claro, no. Es importante saber cómo ayudar a las personas, porque uno no está libre de andar en la calle y te toca algo así, hay que reaccionar antes que llegue la ambulancia. Sí, sí. Entonces, aquí, bueno, aquí hay creo que es penado si uno no lo hace. Tienen leyes chilenas. Entonces en el curso muchos no, pero si uno no sabe, no, tienes que hacerlo porque si te ven en la cámara que tú pasaste en ese momento y a esa persona le dio un ataque y se Claro, murió, te pueden buscar y meterte preso. Todo el mundo se quedó así como que, ¿y esa ley está aquí en Chile? Sí, esa ley está aquí en Chile. pero aunque uno no sepa hacer reanimación, Igualito uno tiene que bueno, pero llamar. es como lógico que uno va a atender, al tiro a atinar a ayudar a la persona, ¿cierto? Sería muy deshumano que uno no le prestara ayuda. Sí, es así. Pero se ha visto, pues se ha visto casos y bueno, ahí nos dieron una charla y sí, es penado aquí en Chile y es eso, en humano, si uno pasa y ve a alguien que está allí, ¿qué ha pasado? Uno pasa y ve a alguien, entonces ya uno, pero nos ayudó mucho ese curso. Y los Bueno, que no sabían, bueno, aprendieron ese día. súper bueno, súper bueno. ¿Ya Sí, sí. empezamos? Llegó la maestra. ¿Llegó? Ah, Muy bueno, bien. Me estaban pelando. un placer, Susana. Igualmente, igualmente. Estábamos haciendo relaciones internacionales entre Venezuela y Chile. Ah, perfecto. Pensé que me estaban pelando. Ya, No. vamos a seguir porque Juan dice que queda poco, así que vamos a seguir. Ya. Entonces, entendimos lo de los medicamentos controlados, súper importante, en la oficina del farmacéutico, con llave, tanto los que están vigentes como los que están vencidos, ¿ya? Luego tenemos el tema de la cadena de frío, donde vamos a tener un refrigerador que va a ser de uso exclusivo para los medicamentos. Y eso es una de las faltas que más se encuentran, donde de repente, no sé, el químico incluso o el auxiliar dejan el pote de comida al lado de la insulina, la botellita con agua, la bebidita cuando hace calor para que no se caliente. No, chiquillo, es de uso exclusivo para medicamentos y el empleador tiene que darles a ustedes la facilidad o tiene que tener sí o sí un refrigerador para el uso de alimentación de los funcionarios.
donde van a guardar su comida, donde van a guardar su líquido y todo. Pero en la farmacia no se puede almacenar nada que no sea medicamentos y la parte del congelador, porque en general en las farmacias comunitarias vamos a tener refrigeradores de uso común, o sea, de uso doméstico, ¿ya? En los spam y en los temas hospitalarios vamos a tener farmacias clínicas, o sea, farmacias clínicas, refrigeradores clínicos donde no va a haber una parte de congelados, por ejemplo, va a ser un refrigerador clínico propiamente tal, que es distinto al de uso doméstico. Pero en la farmacia en sí son refrigeradores de uso doméstico y tampoco se puede almacenar, aunque esté separado los medicamentos, en el área de congelación, por ejemplo, un helado o algo por el estilo, ¿ya? Es de uso exclusivo de medicamentos. Este refrigerador va a tener que tener una hoja de vida o libro del refrigerador que indique las mantenciones, que indique cuándo se compró, la garantía, las mantenciones, cuándo le hicimos limpieza, etcétera, ¿ya? Y tiene que tener un volumen de medicamentos que permita un flujo de frío en el refrigerador, o sea, no podemos tener el refrigerador a tope, ¿cierto? Tenemos que tener un espacio entre los lados laterales, entre la parte de arriba, estoy hablando de refrigerador por dentro, ¿ya? No podemos tener la insulina, por ejemplo, a tope con la pared del refrigerador, ¿ya? Tiene que poder circular el aire frío que nos mantenga la cadena de frío dentro del refrigerador, ¿ya? Los medicamentos no pueden ser almacenados en zonas calientes del refrigerador y vamos a definir estas zonas calientes como las puertas, el cajón de verduras, ¿ya? Es muy común y esto nos sirve para el tema de la farmacia como para la educación al usuario, que el personal o la persona que es insulino dependiente, por ejemplo, que es el medicamento más común que se mantiene en el refrigerador, ellos ¿qué hacen? Lo ponen en la puertita del refrigerador, ¿cierto? Cosa de que esté a la vista para administrarse. La puerta es la que recibe mayor fluctuación de temperatura, porque se abre y recibimos los cambios de temperatura. Entonces es una zona que vamos a definir como caliente y ahí no vamos a poder tener ni los medicamentos, ni las vacunas, ni nada, ningún producto farmacéutico, ¿ya? Ni tampoco en estos cajones, que son los cajones de verduras que son abajo del refrigerador, porque ahí estamos más cerca del motor, ¿ya? Entonces también va a ser una zona de que va a conservar mayores temperaturas, además que va a ser algo que va a estar como encajado, entonces va a mantener una temperatura diferente a lo que va a tener el cuerpo del refrigerador donde va a ir circulando este aire que va a ir enfriando, ¿ya? Es súper importante que el refrigerador de productos tiene que tener dentro un termómetro que indique cuál es la temperatura máxima y cuál es la temperatura mínima dentro del refrigerador, ¿ya? ¿Por qué? Porque los productos que son termosensibles, o sea, sensibles a la temperatura, van a tener que mantenerse refrigerados sí o sí en un rango de 2 a 8 grados Celsius, ¿ya? No puede ser menos de 2 porque tenemos riesgo a que se congele el producto, ni puede ser mayor de 8 porque tenemos riesgo de que esa molécula que es termosensible se degrade y pierda su función terapéutica, ¿ya? Entonces, ese es el rango en el que vamos a fluctuar, entre 2 y 8 grados Celsius. Y para ello vamos a tener un registro de temperatura, ya que va a ser una planilla donde en general es el auxiliar de farmacia, va a medir la temperatura dentro del refrigerador en la mañana y en la tarde y lo vamos a registrar en esta temperatura, ¿ya? Llega el auxiliar, abre el refrigerador, ve la temperatura, ya, estamos a 3. Entonces yo voy a ir a esta planilla, que se la voy a mostrar más adelante, creo que en las clases más adelante tengo un ejemplo de la planilla, y voy a decir, yo Pepita, hoy 27 de mayo, a las 11 de la mañana, me di que había una temperatura máxima de 3 y una mínima de 2, ¿ya? Y estoy dentro del rango. Y después va a venir Juanito, ¿cierto? No, Juan. Tengo un Juan, tengo que ocupar otro nombre. Un Pedrito, ¿cierto? Y el Pedrito va a ir en la tarde, a las 3 de la tarde,
Va a abrir el refrigerador, va a tomar la temperatura y va a decir, yo, Pedrito, a tal hora, en la tarde, mi turno tarde, vi que estábamos también máxima 4, mínima 3. Y sigo dentro del rango. ¿Ya? Entonces es súper importante y que nos van a fiscalizar que tengamos este registro de temperatura y que no tengamos vacíos en este registro, ¿ya? Claramente no vamos a ir un día domingo si está cerrada la farmacia a medir la temperatura, pero entonces vamos a indicar que la temperatura se va a medir en los horarios hábiles de la farmacia, que puede ser de lunes a sábado, ¿cierto? De 8 a 9 de la noche. Entonces, en esos vamos a tener que medir sí o sí una vez en la mañana y una vez en la tarde para tener un control de la temperatura. Saber que estamos dentro del rango en el que el medicamento no se va a ver afectado. No se va a congelar porque está muy frío, ni se va a degradar por mucha calor. ¿Ya? Entonces nos ven que tengamos un termómetro, que tengamos un registro y que en el momento en que nos supervisen la temperatura esté en el rango de 2 a 8 grados. También van a revisar que estos medicamentos se encuentren en buen estado de conservación, ¿cierto? Que no haya sido que se nos derritió el hielo que se pega arriba del refrigerador y no haya mojado, por ejemplo, el envase. Ya tiene que estar en buen estado de conservación los medicamentos, que tengan su fecha de vencimiento vigente y que haya un histórico de por lo menos 12 meses hacia atrás en donde se haya registrado la temperatura. O sea, no basta con que ellos lleguen y vean que yo registré durante todo mayo. Me van a pedir que yo tenga hasta mayo del año pasado un registro, una carpeta donde salgan todos los meses que yo he registrado las temperaturas. ¿Ya? Y eso se va a lograr solo si tenemos una constancia, nos hacemos el hábito de que tenemos que ir a tomar la temperatura del refrigerador, ¿ya? Porque si tenemos el hábito, no va a costar nada almacenar 12 meses. Ahora, distinto es si nos avisan que nos van a ir a fiscalizar en una semana más y tengo que hacer yo el registro inventado de 12 meses hacia atrás. Eso es una vida, ¿ya? Entonces, si uno tiene el hábito y se crea el hábito, se puede tener estos 12 meses sin problema de almacenamiento del registro de temperatura. Génesis, dígame, ¿qué pasa cuando es una farmacia independiente y cambian los jefes hace poco? Pero ¿a qué? Y tienen algún tipo, y no tienen ningún tipo de registro. Ese jefe nuevo, que tendría que ser un químico farmacéutico, debería dejar constancia desde qué día él asumió, ¿ya? Como diciendo, oye, yo me hago responsable desde aquí en adelante. En vacunatorio y farmacias sexuales es así, se deben registrar 2 veces al día las temperaturas, sí. Entonces yo me voy a hacer cargo desde aquí en adelante y voy a empezar a tomar el registro, pero ahora igual te pueden pasar multas porque es obligatorio, ¿cierto? O sea, hay una falta de este jefe anterior que no supervisó de que se tomaran las medidas sanitarias. Probablemente te van a hacer algún informe de que no estás cumpliendo, no creo que te cierren la farmacia por ese tema, pero sí vas a tener que hacer un plan de mejora respecto a ese problema, o sea, vamos a poner una alarma, que nos indiquen cuándo vamos a tener que tomar la temperatura. Fui a una entrevista hoy y no tenían ningún tipo de registro respecto a la temperatura de los remedios que necesitaban refrigeración. Hace un mes llegó la nueva dueña. Bueno, qué pena que estén tan desinformados porque eso puede equivaler a una multa si te vienen a fiscalizar. Lo que pasa es que lamentablemente hay tan poco personal para fiscalizar que las fiscalizaciones a veces no son muy frecuentes, ¿cierto? Y la gente se siente segura de que no las van a ir a fiscalizar. Probablemente tú vas a llegar y le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Yo estuve en mi curso de auxiliar de farmacia con una profesora súper hincacha que tengo y ella me dijo que yo tenía que tener el registro de temperatura al día porque si no puede haber multa para el local y todo eso y te van a decir, ah, pero en realidad no vienen a supervisar nunca, ¿ya? Ahora como un respaldo tuyo como formación, eh,
podrías tú implementarlo, porque tú sabes ya como profesional sanitario lo importante, porque hay que saber el trasfondo. A veces uno dice, ay, qué flojera hacer esto, pero si uno entiende el por qué lo estamos haciendo, que son productos que son súper inestables con la temperatura y que ante una variación de una temperatura en un refrigerador, porque se apagó la luz, porque dejaron la puerta abierta, por lo que sea, puede dañar esa insulina, que es para un paciente que es diabético, que es vital que se ponga esa insulina. Uno puede decir, ah, ya, por esto lo estoy haciendo, y en realidad es un rol sanitario importante. Y no es porque al otro se le ocurrió que yo tenía que tomar la temperatura todos los días, ¿se entiende? Entonces, quizás si no puedes llevarte un registro porque ellos no lo tienen implementado, igual trata tú de ponerle ojo, ver cada cierto tiempo cómo está la temperatura. Ahora, la sanidad mental de uno, porque como lo decimos, somos profesionales sanitarios y la farmacia es un centro de salud y ese medicamento, si pierde la cadena de frío, probablemente va a causar una falla terapéutica en ese paciente diabético. Y no va a ser una vez, va a ser durante toda la utilización de esa insulina que puede que le dure 1 o 2 meses. Bueno, 40 días tiene que durar abierta la insulina. Pero 40 días ese paciente se va a estar poniendo una insulina que no tuvo la cadena de frío como corresponde, se degradó la insulina y no le está haciendo efecto y se puede complicar esa diabetes a largo plazo. Quizás soy muy extremista, pero si uno ve la lógica del por qué lo estamos haciendo, se puede entender la importancia. ¿Ya? A ver, espérenme, ¿qué me están diciendo variando? Ya, entonces la Linda dice, en el vacunatorio de la farmacia del CESFAM es así, se debe registrar 2 veces al día la temperatura. Sí, por normativa, se tiene. Fui a una entrevista hoy, no tenían ya, eso ya lo leí. Pero esa multa debería ser a la farmacia, o sea, al local, ya que el químico farmacéutico no tiene la responsabilidad de la misma. Es una multa para la farmacia y puede ser también para el director técnico, porque tiene una responsabilidad sanitaria ante ese local, ¿ya? Es imposible que un químico farmacéutico no sepa que hay que medir las temperaturas. Entonces, él está no cumpliendo su labor sanitaria. Yo fui a preguntar por la dirección técnica en 3 farmacias en Villa Alemana y no había ninguno dentro de su horario de trabajo. Sí, yo les dije que iba a pasar, ¿no? Porque, por lo mismo, porque sienten que no los van a ir a supervisar nunca. Sí, y se perdió mucho medicamento, tenían remedios vencidos de hace un año y fue pérdida para la nueva jefa que es jueza. Oh, es seca, profe, muy profesional. Ay, gracias, Rosita. Sí, sí, Genesis, lamentablemente, como el rol que vas a cumplir tú quizás va a ser de recibir órdenes, pero tú podrías orientar también y decirle, mire, yo tuve esta clase, me dijeron que era súper importante. O si quieres, yo te puedo mandar una planilla donde podemos registrar las temperaturas. Quizá eso también habla muy bien de ti como profesional, sugerir esos temas. Ahora, si no te pescan y lo quieren seguir haciendo como lo están haciendo, allá ellos. Sí, pero por lo menos tú diste una intervención que es súper importante. Ya. Recuerden que entonces tenemos que tener las planillas a lo menos 12 meses. ¿Ya? Aquí les puse un plano de una farmacia, les puse el plano de mi farmacia, de mi farmacia en ese momento, ya, entonces tenemos el salón de ventas, vamos a tener una bodega 1, yo tenía una sala de fraccionamiento, ¿cierto?, que fue autorizada por el ISP, teníamos una bodega 2 y la oficina del químico farmacéutico, en donde acá, Antonella, dígame, no sé, donde acá va a estar el mueble empotrado, ¿cierto? Donde van a estar los medicamentos controlados, ¿cierto? Vamos a tener un comedor que va a ser individualizado, donde sí o sí vamos a tener el refrigerador del personal, lavaplatos, lugar donde comer, etcétera, vestidor, ¿ya? Y un baño. Todos tienen su extracción, ¿cierto? Su cosa para extraer gases y todo el tema que era obligatorio. ¿Qué es una sala de fraccionamiento? Es donde vamos a realizar el fraccionamiento de medicamentos. La farmacia puede o no puede tener sala de fraccionamientos.
Muy bien, Linda, donde se fraccionan los medicamentos para venderlos. Pero la normativa, como lo vimos la semana pasada, la ley de fármacos nos indica que toda farmacia debe o tener la sala de fraccionamiento autorizada o tener un convenio con alguna farmacia que un convenio con una farmacia que tenga sala de fraccionamiento. Ya eso es por ley. Tiene que además tener una entrada de minusválido, que es la que vemos acá, para tener acceso y tener las vías de evacuación fluidas. ¿Ya? La Susana me dice, ¿qué pasó con su farmacia? Yo puse la farmacia con una amiga y se me olvidó que mi papá siempre me dijo que la palabra sociedad y suciedad tienen solo una letra de diferencia. No me voy a referir más al tema, pero creo que deben entender qué pasó. ¿Ya? Sociedad y suciedad tienen solamente una letra de diferencia. Pero bueno, son aprendizajes de la vida y aquí me tienen haciendo clases para ustedes. Ya, ese es el plano entonces. Y los puntos de venta, ya tienen que estar las áreas totalmente limitadas, ¿cierto? Acá es un plano, pero como vimos, tienen que ser el piso lavable, sin grietas, libre de polvo, mantener la higiene. Acá tenemos en esta bodega el refrigerador de medicamentos, que tiene que ser exclusivo, como lo hablamos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para reforzar el tema de la cadena de frío, que es una cadena de frío, es un sistema de almacenamiento, transporte y distribución que garantizan que los medicamentos y vacunas entonces se mantengan a la temperatura óptima de su producción hasta su uso. Ya vimos que el rango de temperaturas es de 2 a 8 grados Celsius y eso va a ser para los productos que son termosensibles. ¿Y qué nos va a decir cuando un medicamento es termosensible? En las indicaciones que nos diga el fabricante. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos de perder la ruptura en la cadena de frío? La pérdida de eficacia del medicamento porque se nos puede degradar, alteraciones de la composición y por lo tanto hay toda la charla catedral que les di que es un riesgo para la salud del usuario finalmente. ¿Ya? Más que por cumplir o no cumplir ante una supervisión, véanlo así, es un riesgo para la salud de ese usuario que nos viene a comprar el medicamento. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas para mantener la cadena de frío? El uso de termómetros digitales y registradores de temperatura, control y registro periódico de temperatura, a lo menos 2 veces al día, una vez en la mañana y una vez en la tarde. Uso de contenedores térmicos en el transporte, que pueden ser estos sobres de aluminio que son bien comunes, con un gel pack, ¿cierto? Y plan de contingencia en casos de fallas eléctricas, que los vamos a ver la próxima clase. ¿Viste que no faltaba tampoco? Ya. Bodega y salas de ventas. Entonces vamos a tener estanterías adecuadas para almacenar fármacos e insumos. Y tiene que ser una superficie lavable. Tenemos que tener la posibilidad de sacar todos estos medicamentos y limpiar estas zonas para que, usted le pone su sello, para que no se acumule polvo y así no se contamine, ¿cierto? Poseer un termómetro para alargarla. Yo le pongo pasión a la clase, Juan. Poseer los termómetros, un registro actualizado de la temperatura de planilla, las temperaturas ambientales, entonces en estos medicamentos que no son termolábiles, o sea, no son termosensibles, también tienen un límite de temperatura, no es que los podamos poner en Cancún a 40 grados Celsius, no, hasta 25 grados Celsius, ¿ya? Temperatura ambiente siempre hasta 25 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a tener también un control de temperatura en la sala de venta y en las bodegas donde se almacenan medicamentos que no son termolábiles. ¿Ya? Pero en este caso, en vez de mantenernos en este rango que va a ser de 2 a 8, vamos a extendernos hasta 25 grados Celsius. Pero de igual forma no vamos a poder superar los 25 grados Celsius, porque a pesar de que no son medicamentos termosensibles, arriba de 25 grados Celsius podemos igual degradar a la molécula del fármaco y así perder también el efecto terapéutico, ¿ya? Y entonces vamos a tener un histórico también de planillas de 12 meses hacia atrás.
La farmacia debe contar con mamparas de acceso o vitrinas que permitan la aislación y contaminación y ruido del exterior. Ya no podemos tener la farmacia así abierta al exterior como una estantería o algo así, porque va a ingresar polvo de las mismas vías, etc. Productos farmacéuticos sujetos a control legal. Bueno, es lo que habíamos hablado, que tienen que estar, tienen que coincidir el saldo que diga en el libro con lo que tengamos físico. Tienen que haber, van a ver cuántos días de retraso, y ahí es donde nos sacan, nos apuran a nosotros los QF, tenemos de no pasar esta receta al libro, ¿ya? Tienen que haber libros oficiales sin atrasos de ingresos de recetas para poder verificar el saldo de medicamentos, y nos van a revisar las recetas que tenemos disponibles. Las que son con control legal tienen que estar retenidas, foliadas y con la firma del QF, y las que son sin control de saldo tienen que también estar retenidas, foliadas y con la firma de nosotros. Y acá está lo que estábamos hablando: medicamentos sujetos a control legal vencidos tienen que estar separados y resguardados en este mismo mueble bajo llave. Y tiene que haber un envío periódico del despacho de medicamentos a la autoridad sanitaria. Otras cosas que ver: registro, retiro y falsificado. Van a ir y van a pasar por las estanterías y van a sacar cualquier medicamento de forma aleatoria. ¿Qué le van a revisar? Van a revisarle si es que tiene registro sanitario, para que la farmacia no esté vendiendo productos que no tengan registro sanitario, o sea, medicamentos falsificados o que estén sin el permiso correspondiente. Van a agarrar también cosméticos aleatorios y van a ver si tienen registro sanitario, ¿ya? Van a observar si tenemos un lugar de almacenamiento en donde estén separados los productos que estén bajo alerta sanitaria. Van a ver también van a revisar si hay productos bajo alerta por robo, y revisión de guías de medicamentos bajo alerta por robo, ¿ya? O sea, cuando indican de que hay medicamentos que, no sé, fueron a la farmacia tanto y se llevaron todos los medicamentos y no sé qué, emiten una alerta de que hay medicamentos que fueron robados, ¿cierto? Entonces, la farmacia tiene que ver esos lotes, ese registro sanitario, pero eso ya no pasa tanto. Productos farmacéuticos cosméticos y de condición de venta y vencimientos también van a agarrar un medicamento de forma aleatoria y van a ver que tenga la fecha de vencimiento vigente, ¿cierto? Porque no vamos a poder tener medicamentos vencidos a la venta. No se pueden mandar medicamentos vencidos en la farmacia. Tienen que estar ubicados en la bodega, en una parte que esté señalizada, donde diga productos vencidos. Y ahí vamos a tener todos los productos vencidos. Medicamentos y cosméticos vencidos se encuentran almacenados fuera de la sala de venta en bandejas y cajas selladas, ya que era lo que les estaba diciendo. Y también ven el tema del cumplimiento de la ley de fármacos, ¿ya? Vamos a ver que van a haber medicamentos bioequivalentes contenidos en el petitorio mínimo. Van a revisar que esté el listado de medicamentos bioequivalentes a disposición de público. Entonces ahí ya sabemos que la farmacia está obligada a tener el listado de medicamentos bioequivalentes a disposición del público. Tenemos que tener un listado de precios y aparte tener un listado de medicamentos bioequivalentes, ¿ya? Que no existan instrucciones estrictas destinadas a dependientes que promuevan la venta de medicamentos. Acuérdense que no podemos promover la venta de productos con receta o con presentación de receta. Van a revisar que los medicamentos estén etiquetados con el precio. Tenían que siempre estar etiquetados con el precio, lo vimos la clase pasada. Van a revisar que haya un listado de precios o consultor, que no exista publicidad para productos que se vendan bajo receta médica, que existan contratos de auxiliares sin incentivos a la venta de medicamentos, o sea, que en el contrato de ustedes no digan que van a haber incentivos por la venta de medicamentos. Van a revisar que respetemos la condición de venta, que no estemos vendiendo productos sin receta médica.
y que exista copias de carta de respuestas a reclamos relacionados con medicamentos. Y ahí está la pregunta que me hicieron hace un ratito. Entonces, vamos a aplicar lo aprendido. Y acá está la pillería, porque Juan pensaba que, íbamos a terminar, pero no. Vamos a hacer una actividad. Voy a mandarle las fotos por el WhatsApp y voy a separarlos en grupos. Entonces, ese es el primer caso. El segundo caso lo voy a leer al tiro. Aunque si lo leo voy a perder más tiempo. Y el tercer caso. Ya, se los mandé por WhatsApp. Lo voy a leer rapidito y ustedes me van a identificar. Ustedes en este minuto se van a convertir en fiscalizadores del ICP y el CEREM. Dice, no me respondan nada ahora porque los voy a dividir en grupos. Un día ajetreado en la farmacia Salud Activa. Era un jueves por la mañana cuando el equipo de fiscalización llegó a la farmacia Salud Activa, ubicada en un concurrido centro comercial. Al entrar, fueron recibidos por los auxiliares de farmacia, quien rápidamente avisó al director técnico, quien estaba en su oficina revisando unos documentos. A primera vista parecía en orden, el horario de funcionamiento estaba claramente visible en la entrada, junto con el nombre del farmacéutico del turno. En la sala de venta los medicamentos estaban organizados y todos tenían su fecha de vencimiento visible. Al revisar los libros de psicotrópicos y estupefacientes no había sido actualizado en 2 semanas. La auxiliar explicó que estaban muy ocupados y que simplemente se le pasó. La inspección continuó en la bodega y allí encontraron un extintor, pero tenía una etiqueta de mantención reciente. Al preguntar, el auxiliar admitió que nadie estaba seguro de cuándo fue la última revisión. Entre las cajas de medicamento encontraron un frasco vencido mezclado con producto en uso, lo que representó un riesgo. Antes de salir, uno de los fiscadores notó algo en la pared, no había señalética de prohibido fumar. Entonces ahí me van a identificar qué cosas están buenas y qué cosas están malas. Siguiente caso. Problemas ocultos en la farmacia Vida Plena. El equipo de fiscalización llegó a la farmacia Vida Plena, un local pequeño pero muy concurrido, ya que atendía a muchos pacientes con enfermedades crónicas. Desde afuera la farmacia lucía el letrero con el nombre y era visible y el lugar estaba limpio. No hay señalética con el horario de atención ni con el nombre del farmacéutico de turno. Preguntaron por el director técnico, pero el auxiliar le informó que no estaba y que el reemplazo había salido. Al pedir los documentos de respaldo de reemplazo, no encontraron nada que acreditara oficialmente. El inspector continuó con el área de refrigeración, el termómetro estaba instalado correctamente, pero al revisar el registro, se dieron cuenta de que las temperaturas no habían sido anotadas en la última semana. La auxiliar se mostró nerviosa y dijo que seguro alguien lo había olvidado. En la sala de venta, los fiscalizadores recorrieron los estantes y encontraron que habían cajas de medicamentos sin fecha de vencimiento visible. Esto representa un problema, ya que los clientes podían comprar un medicamento caducado sin darse cuenta. Finalmente, al revisar la infraestructura, notaron que el personal no tenía un área de comedor adecuada. De hecho, algunos empleados estaban almorzando en la bodega, lo que no solo era incómodo, sino que también podían contaminar los medicamentos. Caso 3. La farmacia central era parte de una gran cadena, por lo que el equipo de fiscalizador esperaba encontrar todo en orden. Al llegar el director técnico lo recibió y le mostró los registros. A simple vista todo parecía estar en regla. El refrigerador tenía un termómetro bien ubicado y registros diarios. Los medicamentos estaban correctamente etiquetados y la farmacia contaba con vías de evacuación despejadas. En el área de dispensación, el fiscalizador abrió un cajón y encontró clonazepam. Más adelante, en la zona de atención al público, vieron una caja de medicamentos sobre el mostrador. Uno de los fiscalizadores tomó la caja y revisó y eran medicamentos vencidos. Llamaron al auxiliar y le preguntaron por qué estaba allí. La respuesta lo sorprendió. Estábamos separándolos para devolverlos, pero los dejamos ahí por falta de espacio. En la bodega había más problemas. Aunque la estantería estaba en buen estado, no había una señal de acceso restringido en la puerta, lo que significa que cualquier persona podía entrar sin control. Además, al revisar los registros de seguridad, notaron que había constancia de retiro de medicamentos bajo alerta sanitaria en los últimos meses. Por último, al salir, uno de los fiscalizadores pasó el dedo por una de las ventanas y quedó marcado con polvo acumulado.
lo que demostraba que la limpieza no se realizaba adecuadamente en ciertas zonas. O sea, estaba la embarra en esas farmacias. Ya. Entonces, voy a habilitar salas. Ahora déjenme acordarme cómo se habilitaban las salas. Espérenme. Detener, esa idea, ocultar nombre. Ya voy. Espérenme. Documento notado. Ay, ¿por qué me pasa esto? Debería haberlo revisado antes. Aplicaciones. No. No, ¿por qué? Ayúdenme. Más. Compartir sonido, optimizar. ¿Dónde era? Chicos, ¿algunos saben dónde se hacía la sala? Yo lo hice la otra vez y ahora no lo encuentro. No, profe, no sé hacerlo, no sé usar el Zoom. Yo lo hice la otra vez. A ver, más. Notas, pizarra, información, aplicaciones. Mi pantalla. Un segundo. Que no me lo va a dar. Nos queda media hora, así que estamos bien. Ahorita sale. Sale. Ahorita sale pequeño. Todos recibieron por mientras los casos en el WhatsApp, ¿cierto? Sí, profe. Profe, el Bartigas por acá. Yo estoy trabajando y me complica un poquito participar en la dinámica. Ya, mi amor, pero quédese para ver los resultados entonces. Haga clic en pestaña de reunión. Hola, profe, ¿qué vamos a hacer? Porque se me apagó la computadora, se me había descargado. Se la había descargado. Ah, vamos a ver unos casos de... no, parece que no lo voy a poder hacer por Zoom. Vamos a ver unos casos de unas farmacias que fueron a fiscalizar el ISP. Entonces, los leí y los mandé por el... Por WhatsApp lo estoy leyendo. por WhatsApp. Y vamos a ver qué estaba bien y qué estaba mal. Espérenme un segundo. ¡Mi amor! Tenía que apagarla. Tenía que apagar. Perdón, disculpen. Vamos a tener que improvisar porque parece que deshabilitaron la sala
chica. Ya, improvisé. Esperen. Vamos a ir analizando en conjunto entonces. Ah. Vamos con el de salud activa. Vamos a identificar entonces las cosas que estaban bien. Voy a poner el lapicito. Ya. Vayan diciendo, a ver, vayan levantándome la manito. En la primera inspección, cuando llegaron los inspectores, encontraron que los psicotrópicos no habían sido actualizados. Y la respuesta que dio el auxiliar fue que Le había no pasado. no habían tenido tiempo y que se Ah, les ya, había esta parte de pasado. acá. Se le Sí, pasó. claro. Claro. Ya, entonces acá tenemos el Ay, primer caso de que no teníamos el libro de psicotrópico, no estaba actualizado hace 2 semanas. Ya, eso es falla. Linda, dígame. La Linda me levantó la manito. ¿Me Ah, yo escucha? no consigo la manito. Sí, ¿Aló? ¿Escucha? sí, la escucho. Ah, perfecto. Eh, yo creo que ahí también faltó poner en la caja del medicamento el precio, en la parte El, frontal, ya, a ver, dice las cajas de medicamentos. ¿A porque dónde está esa solamente caja? aparece que tiene la fecha de vencimiento visible, ¿no? Ah, ya. Entonces, muy Sí, bien, eso dice estaba que como las ventas oculto. de los medicamentos estaban organizados y todos tenían su fecha de vencimiento visible, pero no tenían en la parte frontal el precio. El precio, muy bien, Linda. Muy bien. Ya. Vamos, Danitza. Cuando ven el extintor que no tenía la etiqueta de mantención vigente. No tenían la etiqueta de mantención vigente. Y además no tenían idea cuándo había sido la última revisión. Muy bien. Bien, Danitza. Bien, Griselda. Ya. ¿Qué más? Carmen, dígame. Yo, ay, que no se pone, levanta la mano. Yo no sé hacer sala. Estamos Profe, dígame. que en la caja de los medicamentos encontraron un frasco vencido mezclado con productos y eso representaba un riesgo. Muy bien, porque deberían estar en otro lado separados los vencidos, ¿cierto? Mal. Sí, Ya, Valeria. cierto. Ya, la última, que dice que en la pared no había señalética de que estaba prohibido fumar. Muy bien, no había señalética prohibido fumar. Muy bien, también está mal. Juan. Muy bien, Rosita. Muy bien, Valeria. Es lo que iba a decir, me la ganaron. Te la ganaron. Ya. Ya, entonces era jueves por la mañana cuando el equipo fiscalizador llegó a Farmacia Salud Activa, ubicado en un concurrido centro, fueron recibidos por los auxiliares, quien rápidamente avisó al director técnico, o sea, por lo menos había QF. Ya. A primera vista la farmacia parecía en orden, el horario de funcionamiento estaba claramente visible en la entrada, que es un punto importante, junto con el nombre del farmacéutico de turno. En la sala de venta los medicamentos estaban organizados, pero no tenían el precio como nos dijo Lina. No tenían el libro de psicotrópicos vigentes y el extintor no tenía el certificado. Había medicamentos vencidos mezclados con productos y no estaba la señalética de prohibido fumar. Muy bien, chiquillos. Esto hubiera sido más entretenido si hubiéramos tenido las salas, pero bueno. Ya. Vamos con la farmacia plena. Ay, pero ¿todavía está rayado? Ya. Carmen, ¿tiene la mano levantada? Carmen. Danitza.
No sé cómo se levanta la mano. En este caso, no había señalética con el horario de atención ni con el nombre del químico farmacéutico de turno. Ya, no había entonces horario de atención ni nombre del químico farmacéutico de turno. Ya, muy bien, Linda. Ahora sí, profe. Danitza. También que no está el químico farmacéutico y tampoco que el de reemplazo había salido. Muy bien, no había químico farmacéutico y el de reemplazo había salido. Muy Y bien, tampoco ya. al pedir el Profe, documento del reemplazo tampoco lo tenían. Muy bien. Tampoco están los registros de los últimos 12 meses de las temperaturas de refrigeración. Muy bien, ya, pero vamos de a uno para que participen todos. Ya, Génesis. En esa farmacia todo andaba mal. Permiso, tampoco estaba el director químico presente. Sí, muy bien, Griselda. Génesis. ¿Cómo se coloca la manito para...? Profe, ahora sí, profe, estoy. Ya, Carmen, dígame. El termómetro estaba instalado correctamente, pero al revisar el registro se dio cuenta que la temperatura no había sido anotada en las últimas En la semanas. última semana. Muy bien. Muy bien, Carmen. Antonella. Baja la manito, Las Carmen. cajas de medicamentos estaban sin la fecha de vencimiento visible. ¿Dónde estaba esa parte? Acá. ¿Dónde estaba esa parte? Tercer párrafo. Aquí. No. Acá. No lo encuentro. Acá. No estaba con la fecha de vencimiento visible. Muy bien. Valeria. La Viviana dice, desde afuera se veía el nombre visible y limpio. Eso es algo bueno. Muy bien. Los trabajadores no tenían su lugar para No comer. había comedor. Sí, no había comedor. No había comedor. Muy bien. Claudia. Porfa, ¿cómo se levanta la manito? Porque yo no... En la parte Porque del pira así chat. nomás hablando. Donde sale un corazón, Donde tiene que sale darle. reaccionar. Donde Donde sale dice reaccionar, reacciones. al apretarlo te aparece abajito Ahí. para levantar la mano. Exacto. Ya. Valeria, ya me respondiste, ¿no? Sí, que no tenían lugar para comer. La Génesis. Sí. Bájame la mano. No, profe, era lo mismo. Bájenme la mano, ya. Veamos. Desde afuera de la farmacia Profe, Lucía, un letrero. Dígame, Griselda. también había un personal comiendo en el área de bodega del cual contaminaban los medicamentos. Exacto, porque no tenían el casino, ¿cierto? Muy Así es. bien. Ya. La inspección continuó en el área de refrigerador, el termómetro estaba correctamente instalado, se dieron cuenta que no lo habían tomado la última semana. La sala de venta, los fiscalizadores recorrieron los estantes y encontraron que habían cajas de medicamentos sin fecha de vencimiento visible, y finalmente la infraestructura notaron que el personal no tenía un área comedor, de hecho ya. Lo vimos todo, ¿cierto? Vamos con lo siguiente. La farmacéutica central era parte de una gran cadena de Vayan levantándome la manito. Realmente voy a silenciar porque si no es trampa. Ah, ok. Ya. Acá. El tema de la limpieza, que habían pasado el dedo por... Había polvo acumulado.
no se preocupaban de la limpieza del lugar. Ya, voy. Entonces estaba cochino. Estaba cochino, cochino. Ya. Ay, ya. Entonces había polvo acumulado. Muy bien. Ya. Danitza. Tenían los medicamentos vencidos guardados así al lote porque no tenían espacio según ellos. Ya. Muy bien, Susan. Danitza. No había una señal en la puerta. Déjate en la mano. Profe, estamos Espérame, en el 3. Grisel. Estamos en el Sí. 3, ¿verdad? Bueno, Sí, mi también amor. encontraron en una de las gavetas un clorazepam, el cual son medicamentos psicotrópicos y deberían estar en el área del químico, en la oficina del químico bajo llave. Ya, mi amor, muy bien. Pero no te voy a tomar la respuesta porque no me levantaste la mano. Ya. Danitza. Ya, pues, Danitza. Dieron una caja con medicamentos sobre el mostrador. ¿Ya? Ya. ¿Y eso? ¿Y qué tenía eso? Medicamentos. Ya, Sería pues, medicamentos pero... vencidos. Ah, un medicamento vencido sobre el mostrador. Claro. Ah, ahí sí. Ya, muy bien. ¿Quién es sí? Eso, profe, el fiscalizador, perdón, abrió el cajón y encontró clonazepam cuando el clonazepam debería estar guardado bajo llave en un cajón. Muy bien, porque es un psicotrópico. Ya, Carmen. En los registros de seguridad notaron que no había constancia de registro de medicamentos bajo alerta sanitaria en los últimos meses. Muy bien, no había registro de los medicamentos retirados por alerta sanitaria. Muy bien, Carmen. Linda. Linda. Ah, me hablaste por el chat. Había polvo acumulado, lo que demostraba que no se había hecho aseo en ciertas zonas. Muy bien. Valeria. Ya, que no había una señalética de acceso restringido en la puerta, en la bodega. Muy bien, no había señalética de acceso restringido en la puerta, porque solamente pueden ingresar personal autorizado. Muy bien, Valeria. Claudia. Eran parte de una gran cadena de farmacias. Creo que ya dijeron todas las que tenía vistas. Ya. Pero yo tengo que destacar que la Viviana es una de las más positivas porque es la única que dice las cosas buenas. La Viviana dice, estaban bien etiquetados y la vía de evacuación estaban bien. Entonces, eso estaba bien, ya ves. No nos quedó nada a encontrar al llegar. Carmen, ¿tienes tú alguna otra observación? Fiscalización, más adelante son una noticia del público, estaban vencidos. Sí, profe, que los fiscales esperaban encontrar todo en orden. Al llegar el director técnico lo recibió y le mostró los registros. Y simplemente vista todo parecía estar en regla. Ah, estaba diciendo lo que estaba bien. Valeria, ¿tú? Chingale. Ya. Vamos a dejar la Profesora, creo trivia que ya para... dijeron todo. Ya, mi amor. Vamos a dejar la Dijeron trivia todo para lo el que iba. comienzo de la otra clase, ¿ya? Porque les tenía trivia, pero me extendí, po.
Entonces, como quedan 10 minutos, no creo que nos quede toda la información. Vamos a hacer la trivia al comienzo de la clase del jueves, ¿ya? Porque todavía no tenemos prueba el jueves, entonces nos va a servir más la trivia el jueves. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ya. Sí, profesora. Ya, entonces la trivia la vamos a hacer el jueves empezando la clase para que estudien y vamos a pasar la asistencia y hoy día me toca de arriba para abajo, porque la clase pasada fue de abajo para arriba. No. Son caletas, ¿qué que le haga? Ya, voy rapidito. Vayan rapidito respondiéndome. Natalia Aguirre. Ay, Juanito, gracias, tú también. Natalia Aguirre. Alagua. Jessica Almendras. Presente, Ya, mi amor. presente. Listo. Patricia Ampuero. Presente, profe. Ya, cariño. Doris. No, ella la mamá la gente. Elba Artigas. Presente, Está la profe. Elba. Ya, cariño. María Cristina Asís me justificó. Gracibel. Gracibel Bonilla. Viviana del Carmen Cáceres. Presente, profesora. Ya, mi amor. Rosa Cáceres. Presente. Ya, cariño. Gracias, Jimena chao. Carrasco. Chao, cariño. Jimena Carrasco. Ya, al agua. Daniela Carrillo. Profe, me encantó esta dinámica de hoy. Oh. Daniela Carrillo no está al agua. Daniela Cartagena me justificó. Juanito Carvajal. Presente, profe. Ya, cariño. El extintor tiene que estar dentro de la farmacia en un lugar accesible para que lo podamos utilizar. Claudia Cayuján. Presente. Ya, mi amor. Valeria Chávez. Valeria Chávez presente. Carmen Victoria Cisneros. Presente, profe. Ya, mi amor. Claudia Delgado. Claudia Delgado. Al agua. Profe, Ah, acá en el Presente. WhatsApp pusieron que Daniela Carrillo está presente, solamente que la señal está muy mala. ya, Presente, Génesis, bacán. profe. Y pusieron profe. que Valeria Chávez igual, Ah, sí, no, si a la que Vale era ya por me la respondió. señal. Ya, mi amor. Ah, Susana está presente. Gracias, Gene. Valeria Farías. Presente, profesora. Profe, Gracias. buenas noches. Daniela Carrillo presente. Las señales son muy malas. Sí, mi amor, me avisó la Génesis, ya la dejé Ay, ya. presente. Gracias. Gracias. De nada. Evelyn Fernández. Claudia Delgado presente, me dice. Evelyn Fernández. ¿No? Al agua. Hilda Gallego. Parece que no han venido nunca. Hilda Gallego. Karen García. Presente, Miss. Ya, mi amor. Patricia Grondona. Patricia Grondona. No me justificó, Juan, tu compañera. Génesis Enríquez. presente. Ya, mi amor. Constanza Herrera. Connie, llegaste al final. Gloria Inostroza. Presente. Ya, Gloria. Constanza Jiménez. Presente, profe.
Ah, no, entonces era esta Connie, entonces esta no justificó. Ya Connie. Ya, profe. Antonella Lizardi. Presente. Ya, mi amor. Viviana Lobos está justificada. Krishna Meya. Krishna Meya. Valeria Meneses. Presente. Ya, mi amor. Claudia Moya. Presente. Ya, cariño. Pía Moya. Presente. Ya, cariño. Scarlett Oyarzún. Presente, profe. Ya vi. Griselda Peña. Está la Gris. Sí. Presente, profe. Feliz Ya, noche. cariño. Feliz noche. Nelis Peñalosa. Nelis. Mónica Reyes. ¡Ay, ahí estás, Nelly! Presente. Mónica Presente, Reyes. Mónica. Ya, mi Presente. amor. Yuli Gracias. Rosales. Buenas noches, Presente. Moni. Ya, Yuli. Presente. Sí, 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 sí. Juan Rosales está justificado. Danitza Salgado. Presente, Feliz profe. noche. Ya, cariño. Romina Santibáñez. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Sandra Sarmiento. Sandra Sarmiento. No está. Nicole Silva. Aquí. Ya. Jenny Tarapuez. Presente, profe. Ya, cariño. Diego Torres. No, él no, no. Linda Trujillo. Presente, profe. Ya, cariño. Daniela Valderrama. Presente. Ya, mi amor. Catalina Vidal está justificada. Y Francisca Villa. Presente, profe. Ya, cariño. Ya. Estamos, chicos. Que estén muy bien. No se me quedó Igualmente. nada en el chat. Cada vez están más interesantes las clases. Gracias, profesora. Explica muy bien. Ay, qué linda. Ya. Nos vemos el jueves, chicos. Besitos. Cuídense, estudien para la actividad que vamos a empezar el jueves. Chao, Carmen. Chao, profe. Gracias. Chao, cuídense. Chao, Susa. Chao, chao. Chao.